Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. La palabra de Dios, mis queridos hermanos, dice que todo lo que le pasa al creyente tiene un propósito. Todo lo que nos pasa, hay un plan que Dios ha establecido y que de alguna manera, si nosotros, como dice la palabra de Dios, hemos sido llamados conforme a su propósito, debemos agradecer a Dios en medio de las pruebas. Por más grandes que sean las pruebas, tenemos que decir gracias, Señor, aún en medio de esta prueba. Somos seres creados que por un tiempo estamos solamente de paso en esta tierra. No tenemos que centrarnos en creer que todo lo que nos vaya a pasar en esta vida, bueno o malo, es para siempre. Mis queridos hermanos, tenemos que pensar que hay una eternidad muy grande. Y hay veces que no entendemos los planes de Dios y Dios nos lleva a un desierto de prueba. Porque muchas veces, si no es así, nuestro corazón queda duro, endurecido y no estamos listos para realmente abrir nuestro corazón. La Biblia dice que nada ocurre por azar, que ni una hoja de un árbol cae sin su consentimiento. Dice, aunque Él no quiere lo malo para nosotros, muchas veces no puede hacer nada porque todo en el mundo se maneja por la soberanía de Dios, pero por legalidades que nosotros podemos dar también. Entonces, mis queridos hermanos, hasta nuestros pelos lo tiene contado. Así que no hay en la vida del cristiano, en la vida del creyente, no hay casualidades, hay causalidades. No hay coincidencias, hay diosidencias. Diga conmigo, diosidencia. Entonces, para que podamos entender que muchas veces nos desanimamos cuando viene la prueba, cuando viene el desierto de las pruebas. Pero quiero decirle que por más dura que sea la prueba que usted esté viviendo, por más desesperante, por más grave, Dios, si su pueblo, si nosotros nos agarramos de Él y seguimos algunas indicaciones que la palabra de Dios nos da, Él nos va a sacar del desierto de las pruebas. ¿Cuántos dicen amén? Lo más temprano posible, lo más antes. Dime, ¿cuál es tu expectativa? Y te diré cuán grande es tu Dios. Dime, ¿cuán grande es tu fe? Y te diré cuán grande es tu Dios. Todo está en la medida de nosotros. Nosotros somos los que vamos abriendo ese camino donde Dios quiere sustentarnos. Dios no va a dar a nada le va a dar si no tiene una visión de algo. Si no tiene visión de levantar un negocio de algo, Dios no le va a poner, no va a caer como el maná así y traerle un negocio. Si usted no lo sueña primero, usted no va a tener una familia con ciertas características si no tiene una expectativa de cómo la quiere su familia, cómo quieren que sean sus hijos, sus nietos, cómo quiere proyectarse en las futuras generaciones. Entonces, amados hermanos, la palabra de Dios dice claramente que si te rindes a Dios, te humillas para depender de Él, Él te ayudará a cruzar este desierto con sombra, con agua y con pan. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, en Nehemías capítulo 9 nos dice que el pueblo de Israel cuando salió de cautividad, que es figura del cristiano cuando ha estado preso, cuando estaba cautivo, cuando hemos permanecido cautivos mucho tiempo en el mundo, perdido en el mundo, éramos esclavos. Si usted ve la novela, Moisés habla de los sufrimientos que tuvo el pueblo de Israel de una manera más ilustrativa. Así nosotros muchas veces éramos presos de nuestras pasiones, del egoísmo. Pero Dios dice que les mandaría un libertador y les mandó un libertador. Pero hoy en día no se olvidó de nosotros y nos mandó un libertador más poderoso todavía que se llama Jesús de Nazaret, que vino a libertarnos y a darnos vida nueva. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor porque Jesús se lo merece. Él vino a librarnos, vino a libertarnos. Entonces nos dice que el pueblo de Israel salió del desierto, mis queridos hermanos. ¿Y sabe qué?
De día había una nube que los cubría. De día había una nube que los más de 40 grados que tiene el desierto podían soportarlo. Y de noche había una columna de fuego, una nube de fuego, porque las temperaturas bajan muchísimo en el desierto. Hace un frío terrible y también tenían el calor. Así en el desierto, por más que estés en tu prueba, sea muy difícil, muy complicada, casi imposible para ti, entonces ahí es donde Dios quiere manifestarse. Entonces necesitamos algo sobrenatural esta mañana. Muchas vidas han levantado la mano, hasta 2 manos. Tal vez hay algo imposible en tu vida que no has logrado y necesitas lograr. Anhelamos recibir ese milagro. Entonces agarrémonos firme. Dios hoy día te va a hablar, porque estaba hablando en mi corazón en estos días. Hoy mismo usted podrá engendrar ese milagro que no ha recibido, y lo voy a explicar por qué. Pero es necesario que comprendamos lo que las Sagradas Escrituras nos van ilustrando para que demos algunos pasos que son necesarios para nosotros poder entrar en lo sobrenatural. Porque dije, la pregunta inicial, ¿cuántos necesitan un milagro? ¿Cuántos necesitan algo sobrenatural? Entonces, tenemos que dar algunos pasos. Primer paso que Dios puso en mi corazón, una palabra que usted la ha leído quizás 500 veces, muchas veces, pero Dios me reveló que esta palabra era para la iglesia también, que era para la iglesia, no solo para mí, para todos aquellos que pasamos algún tipo de pruebas. Entonces, primero paso, tenemos que reconocer que necesitamos un milagro, reconocer que tenemos una dificultad sobrenatural, ser consciente que nuestras fuerzas son limitadas y con nuestras fuerzas no vamos a poder alcanzar aquello que anhelamos. Tenemos que entender que hay cosas que con tus habilidades sí las puedes lograr, que con la ciencia lo puedes lograr, que también con los médicos puedes lograr si estás pasando una enfermedad. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Esas cosas tú las puedes hacer. Tú las puedes realizar, pero hay cosas que ni los médicos, ni la ciencia, ni tus fuerzas, ni tu dinero, ni tus contactos que puedas tener pueden resolverlo. Y es ahí donde yo estaba en cierta oportunidad visitando a mi hija que está todavía y que estudiaba, ya terminó su profesión en Estados Unidos. Estaba en una hermosa conferencia donde estaba una tremenda predicadora que admiro mucho, Joyce Meyer se llama, y ella dijo algo que para ella había sido un rema en su vida, y ella decía que hay cosas que si el milagro que tú esperas alcanzar, decía, es tan grande que es imposible que tú lo puedas solo alcanzar, entonces ese es un milagro que Jesús quiere hacerlo. Amén. Si hay algo que tú no puedes hacer, que no te da en la espalda, no te da la billetera, no te da, ahí es cuando Dios se quiere glorificar, porque lo demás tú lo puedes hacer. Entonces, hermano, tenemos que pensar que Dios quiere algo grande realizar, quiere glorificarse a veces con todas estas circunstancias. A veces entramos en la prueba y entendemos, pucha, estoy recibiendo palos, estoy recibiendo azotes. ¿Sabe qué? Pero yo he recibido palos, yo he recibido azotes, pero después he dicho, gloria a Dios, Señor, por esos palos y esos azotes, porque ahora entiendo ¿por qué me hiciste pasar por este desierto de pruebas? Porque querías hablar a mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere hablar a nuestro corazón. Y hay veces que tenemos que pasar por ese desierto de pruebas. Segundo aspecto, humillación. La palabra, y esta palabra quiero que usted la mastique. Vamos al libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, Lester. Entonces dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. Y dice, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, ¿qué dice? A ver, a la cuenta de 3, 1, 2, 3.
Aleluya. Yo oiré desde el cielo. Queridos hermanos, la humillación, el humillarte delante de Dios, abre los ojos y abre los oídos de Dios. Diga conmigo, abre los ojos y los oídos de Dios. Los destapa, por si está con mucha cera, por si usted no se los ha lavado bien. No solo los de usted, los destapa los de Él, porque a veces Dios está tan ocupado que no tiene tiempo para nosotros, decía alguien. No, hermano, Él no necesita de eso, pero Él abre sus ojos, abre sus oídos cuando nosotros nos humillamos. Yo quiero que usted abrace esa frase. Abre sus ojos, abre sus oídos. Y después dice, Segunda Crónicas capítulo 15, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos. ¿A qué dice? A la oración, al clamor, a la petición de este lugar. Amados hermanos, si se humillare mi pueblo, entonces reconocer eso es reconocer que somos una criatura de Dios, que dependemos de Él. Eso es opuesto al orgullo que mucha gente tiene y no quiere depender de Dios, quiere depender de sus fuerzas, y ahí es cuando vienen los problemas. Yo consultaba al diccionario de la Real Academia Española y humillarse significa postrarse. Postrarse es tirarse en el suelo, es humillarse, es, ¿sabe qué? Es doblar sus rodillas, es en señal de sumisión y acatamiento, dice. Entonces, es fundamental, hermano, entender esto. Es fundamental. Entonces, a Salomón en cierta oportunidad, Segunda de Crónicas 7:12, un poquito más antes de este pasaje de Segunda de Crónicas 7:14, dice, y apareció el Señor a Salomón de noche, dice, y apareció Jehová Salomón y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por causa del sacrificio. Salomón estaba humillado en la presencia de Dios. Entonces Dios escucha nuestra oración. Tercer aspecto, son 5 aspectos, 5 pasos. El primer paso, ¿quién se recuerda cuál era? ¿Ah? ¿Más fuerte? Reconocer que tenemos un problema. Reconocer que con nuestras fuerzas, ni con los médicos, ni con nada, ni con la plata del mundo podemos resolver nuestro problema, porque es algo sobrenatural. El segundo aspecto, ¿quién se recuerda? ¿Ah? Humillación. Así voy a cobrarle, hermano, porque tenemos que fijar estos consejos. Humillación. Entonces, y la tercera es oración y adoración, porque ahí nos está diciendo la palabra, si mi pueblo se humillare delante de Dios, de donde es invocado mi nombre, y oraren, está diciendo, Segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 14, y oraren, dice, orar, hermano, no es orar por orar. Nuestra oración no tiene que decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, Señor, te pido por esta hermana, te pido por esta otra, y empezar. Nuestra oración tiene que ser una oración heart to heart, corazón a corazón, con clamor. Tenemos que pedirle nosotros con todo nuestro corazón para que Dios pueda escuchar que realmente queremos esto, no por cumplir. Por eso Jeremías 33 dice, clama, clama. Clamar no es lo mismo que una oración de boca para afuera. Clama a mí y yo, ¿qué dice? Te responderé, hermano. Job, en medio de una gran tribulación, en medio de un problema gravísimo, donde había perdido su familia, sus hijas, estaba con sarna, estaba en una situación, enfermedad. Él dijo, entonces llamarás y yo te responderé, después de que sus amigos oraron por él. Entonces, amados hermanos, oración y adoración.
¿Por qué digo adoración ahora? Porque dice, si se humillaren mi pueblo, si oraren y si buscaren mi rostro. ¿Qué significa? Buscar el rostro de Dios. Y aquí tenemos que entender que no es lo mismo buscar las manos de Dios que el rostro de Dios. Muchas veces lo primero que estamos buscando es las manos de Dios. ¿Qué puedo recibir de Dios? ¿Qué Dios puede darme? Necesito plata, necesito esto, necesito este. Estamos buscando no el rostro de Dios, estamos buscando las manos de Dios. ¿Qué podemos recibir? No tenemos que buscar de Él, tenemos que buscarlo a Él. Diga conmigo, buscarlo a Él, no de Él. Entiendo que podemos pasar muchas necesidades y que tenemos que ser específicos también para nuestras oraciones. Está bien, pero primero tenemos que buscar su rostro, hacer resplandecer su rostro. Y va a ver usted por qué. Porque dice, y acá cada vez que terminamos un culto usamos una oración de Números, capítulo 6, versículo 24. Dice, Jehová te bendiga, te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Si buscares su rostro, decía el anterior versículo. Y ahora este nos dice, que haga resplandecer su rostro sobre ti. ¿Qué significa esto? Amados hermanos, a través de esta oración nosotros los pastores damos la bendición sacerdotal y deseamos lo mejor para ustedes. Pero analizando este versículo, hay algo más. Hay algo más que desearle bendición. Entonces, usted notará que hay mucho más de que bendición, porque Jehová haga resplandecer su rostro. Dice, ¿qué significa esto? Significa reflejar gran alegría y satisfacción. Usted tiene que manifestar gran alegría y satisfacción. Estad gozosos, dice la palabra. Adoración es no buscar a Dios ni en sus manos, sino es buscarlo a Él. Y nosotros manifestar nuestro gozo de saber que nos podemos allegar confiadamente al trono de su gracia, hermano. Eso es mucha cosa. Y eso debe darnos satisfacción. Entonces hay otras versiones que dicen que el Señor sonría sobre ti. Que el Señor sonría sobre ti. Hay otra versión que dice que reflejar su rostro es el Señor te mire con agrado. Y hay otra versión, Charles Suárez 2:1, que dice que provoques una sonrisa en el rostro de Dios. Eso es reflejar, vamos a decir, su rostro, hacer resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Qué pasa con eso? Dios empieza a mirarte, se goza de que tú te goces en Él y empieza a abrir su corazón, porque ahí lo estás adorando en espíritu y en verdad, en la verdad de su palabra y en el espíritu, no en la carne. Dice que en el espíritu. Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu. Entonces, hermano, la Biblia dice que somos espejo de Dios. Y un espejo, ¿qué es lo que hace? Es reflejar la gloria de Dios para el mundo. Tu vida y mi vida debe ser una carta abierta donde todos en el mundo puedan leer, podamos reflejar la gloria de Dios. Pero ese es otro tema. Hermano, reflejar la gloria de Dios. Entonces debemos deleitarnos en su presencia. ¿Y qué dice cuando debemos deleitarnos? Oh, ven, cantamos esa canción. Ven y deleítate en el Señor. ¿Y Él qué cosa? Concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Cuando reflejamos la gloria de Dios, cuando reflejamos en nuestro rostro, cuando nosotros permitimos que la gloria de Dios se refleje en nosotros, entonces nos estamos deleitando, estamos adorando, simplemente gozándote, simplemente no lo estamos buscando por cosas que Él puede darte, por las bendiciones que salen de sus manos. Búscalo por quién es Él, porque te interesa, porque quieres conocerlo, porque valora su compañía,
porque valoras su amor, porque es lo mejor que te ha pasado en la vida. ¿Para cuántos Jesús es lo mejor que les ha pasado en su vida? Para mí lo es. Para mí lo es. ¿Qué sería de mi vida sin Él? A ver, póngase a pensar qué sería de nuestras vidas sin Él. Hermano, Él ha sido lo mejor que nos ha pasado. Entonces, apreciar, atesorar la sangre derramada, muchas veces no lo entiende la gente y tenemos que aprender a hacer eso. Entonces, entenderlo así. Marcos Brunet, un amigo nuestro que estuvo alojado en nuestra casa, un gran adorador que estuvo cantando acá en un seminario que lo trajimos de Argentina, él decía algo al respecto. Decía: la bendición de Dios está relacionada con su rostro resplandeciendo. Es lo que estoy hablando. Sonriendo sobre una persona. Que tú te puedas imaginar que Dios se está gozando de lo que tú eres, de lo que tú haces allá en secreto, en tu casa. Que Él pueda sonreír de tu amor hacia los demás. Que Él pueda sonreír de tu dependencia hacia Él. Que Él pueda sonreír de ver cómo tratas a tus hijos, cómo tratas a tu esposo, a tu esposa. Entonces él decía, continuaba diciendo, no con los beneficios, dice. Está relacionado con su rostro resplandeciendo, sonriendo sobre una persona, no con los beneficios que salen de sus manos, sino de cómo su rostro resplandece. Entonces, para que el rostro, continúa Marcos Brunet diciendo, el rostro de Dios resplandezca sobre una persona, significa que está sonriendo. Sus ojos están brillando cuando ve una persona que ama la justicia, detesta la maldad. Gente que está buscando la aprobación de su rostro y no solo los beneficios de sus manos. Entonces, amados hermanos, tenemos que entender estas situaciones porque son fundamentales. Entonces, deleítate en el Señor tu Dios con todo tu corazón y Él concederá el milagro y Él te concederá ese milagro que necesitas. Pero no es solo eso. Entonces continúa diciendo, y yo hago ese énfasis, que no debemos mirar solo sus manos sino mirar su rostro. El Salmo 24:6 dice, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro. Buscan su rostro. Yo quiero que usted lo anote eso desde hoy en día, que usted pueda buscar su rostro, el rostro de Dios, cada día, en cada momento, más si está pasando tribulación. Yo escribí un disco que un día va a salir pronto y estoy empezando a grabarlo. Se llama Adorando en medio de la guerra. En los momentos de tribulación que pasé era donde yo me refugiaba buscando su rostro. Y escribí este disco que se llama Adorando en medio de la guerra. Entonces, amados hermanos, esa es la generación. Cuarto, conversión. Si se convirtieren de sus malos caminos, nos dice el pasaje central que estaba utilizando. Si mi pueblo se humillare, dice, ¿no? Si mi pueblo se humillare, si oraren, si buscaren mi rostro, si se convirtieren de sus malos caminos, dice. Estoy hablando, refiriéndome a 2 de Crónicas 7:14. ¿Sabe qué significa? El Señor se ha apartado de su pueblo por causa del pecado. No hay otra situación que Dios se aparte de su pueblo si no es por causa del pecado. Dios no puede convivir, el Espíritu Santo no puede fluir en una persona que está viviendo en pecado. Por más que esté clamando a Dios, sus oraciones no van a pasar del techo, porque dice la Biblia, Dios no oye la voz de ¿quién? De pecadores. Dios no escucha la voz de pecadores. Por eso, hermano, tenemos que estar con nuestras vasijas limpias. Tenemos que día a día examinarnos. Tenemos que día a día preguntarle, Señor, ¿hay algo que pueda estar impidiendo tu fluir en mi vida?
Es algo que puede estar influyendo para que mis oraciones tengan estorbo. Ahí tenemos que clamar al Señor. Entonces, en la vigilia que tuvimos el día viernes, Dios habló fuerte a mi corazón que la única manera de avivar nuestros espíritus es entendiendo esto, que no podemos esquivar eso para poder nosotros escuchar la voz y tener, vamos a decir, respuestas. Tenemos, amados hermanos, que apartarnos del pecado. El pecado es como en una cañería, todo aquello que obstruye para que el agua fluya. Hay muchas enfermedades que vienen porque, claro, el colesterol está muy alto, dicen, los triglicéridos están altos. Creo que todos hemos pasado por eso. Pero somos candidatos a infartos si nosotros no educamos nuestras vidas en nuestra alimentación y sacamos la grasa que puede estorbar para que la sangre fluya. Hermano, así un poco es el pecado en nuestras vidas. Es la cochinera, es la suciedad que impide que fluya la sangre que va a traer vida. El Espíritu Santo que da vida al creyente. Entonces es importante descubrir y apartarnos de nuestros malos caminos, hermano. No tenemos, es posible que usted piense, yo no tengo malos caminos, yo no hago lo malo. Es posible que usted esté pensando, eso lo hacen otros. Yo estoy bien con Dios. Y muchas veces nos creemos sabios en nuestra propia opinión y pensamos que estamos santos delante de la presencia de Dios y estamos diablos en vez de santos, hermano, porque estamos haciendo alguna cosa que tal vez no hemos identificado que es pecado y que no le agrada a Dios. Es posible que pensemos que andamos bien cuando andamos mal. Es posible que nuestra vista no alcance a entender lo que Dios nos llamó cuando nos convertimos. No nos llamó para formar parte simplemente de un rebaño de Dios, ovejas de su prado. Nos llamó para formar parte de una familia en santidad, en santificación. Santo significa apartado. Nosotros estamos apartados del mundo. No podemos mezclar lo santo con lo profano. No podemos ofrecer sacrificio a Dios si nuestras manos están manchadas con el pecado. Hermano, Dios muchas veces se debe poner muy triste, porque no hemos entendido el sacrificio de la cruz, que fue no solamente para que nos convirtamos a Cristo, sino, hermano, para que nos consagremos. Diga conmigo, consagremos. Eso significa santificación. Hermano, es tremendo como mucha gente anda engañada. Pasan de una religión a otra. Nosotros estamos acá no para eso, para ser religiosos. Estamos acá para formar un pueblo apartado. Que Dios quiere hacer prodigios, señales, milagros. Quiere usarte a ti, quiere usarme a mí para transformar Bolivia. Tenemos un propósito, familias integradas manifestando el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, gloria a Dios. Manifestar ese poder. Amados hermanos, quizás nunca llegó a nuestro corazón el hecho de que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos y purificarnos y ser parte de un pueblo celoso de buenas obras. Hermano, no estamos aquí para perder el tiempo ni en niñerías, hermano. Estamos acá para reflejar la gloria de Dios hacia el mundo, en nuestro trabajo, en nuestra familia. Dios no puede ser burlado y hay muchos cristianos que muchas veces, hermanos, viven en pecado. Y son orgullosos y
están esperando un milagro de Dios muchas veces y no se vuelven de sus malos caminos. Aquí la palabra que Dios nos dio es contundente, dice: si se convirtieren de sus malos caminos. Conversión significa metanoia. Si yo estaba yendo al norte, ahora voy al sur. Me aparto del pecado, porque el pecado es estorbo para que Dios pueda transformar mi vida y alcanzar el milagro que quiero alcanzar. ¿Cuántos dicen amén? Metanoia, me voy al sur. Huid del pecado. Huid. El Señor quiere que huyamos, no por cobardes, sino por prudentes, hermano. Es increíble cómo hay muchas congregaciones hoy día donde, bueno, usted puede ser santo a este nivel y también puede ser no tan santo. Así que para Dios no hay medias tintas, mis queridos hermanos. O somos o no somos. El proceso de santificación es un proceso, como lo digo. Son pasos que tenemos que dar. Y dice que Él perfeccionará, nos dice en Filipenses capítulo 1, nos dice: la obra que comenzó en vosotros, Él la perfeccionará hasta la venida de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Podemos hacerlo, podemos alcanzarlo. No es una utopía vivir en santidad. Si se convirtieren de sus malos caminos. Hermanos, si mi pueblo se humillare, si oraren, si buscaren mi rostro, si se convirtieren de sus malos caminos, el Señor al final nos dice, entonces, póngame por favor, segunda, ahí está. Entonces dice, ¿qué dice acá? Yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sanaré su problema, resolveré su tribulación, saldrá del fuego de las pruebas, saldrá del desierto y usted entrará en la tierra prometida, que fluye leche y miel, gozo y alegría en la presencia de Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Eso es lo que Dios quiere con nuestras vidas. Eso es lo que Dios quiere. Deleítate, deleítate. No busquemos sus manos, busquemos su rostro. Deleítate, deleítate en Él. Último paso. Necesitas creer con la fe del corazón. Hay muchas personas que no reciben nada porque creen en su mente, pero no creen en su corazón. Creen que Dios dice la verdad, pero no creen que la Biblia es la palabra de Dios que dice la verdad, pero no la creen en su corazón, la creen en su mente. John Wesley lo llamó eso como asentimiento mental, que hay mucho en las iglesias. Hay mucho de eso en las iglesias. Tenemos que creer con el corazón. La palabra de Dios, ayúdeme, Lester, Santiago 1, 6, 7, dice: pero pida con fe, dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Nos está diciendo sin dudar. Diga conmigo, sin dudar. Si usted espera un milagro, hermano, si usted espera algo sobrenatural de Dios, usted no puede dudar. Usted tiene que pensar que si usted pone aquí un pie, Dios se lo va a poner. Dios va a poner el camino, aunque yo no lo esté mirando aquí ahora. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a caminar sin ver. El justo sin fe vivirá, dice. Mejor dicho, por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Hay una gran diferencia entre un hombre y una mujer que tiene esa fe del corazón, que no duda nada. Hay un abismo, porque algunas personas dicen, ¿será? ¿Sabe qué es eso, hermano? Esa es la fe de Tomás. La fe de Tomás nos dice: si yo no metiere mi dedo en su costado, si yo no metiere su dedo en mi costado, no creeré que Él ha resucitado. Eso no se llama fe, hermano. La fe va contra la esperanza. La esperanza dice, un día lo tendré. Pero la fe del corazón dice, lo tengo ahora, aunque no lo vea. Aunque no lo vea.
lo tengo ahora, porque ya en lugares celestiales, si usted con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, usted cree que Dios le puede hacer este milagro, y si es capaz, dice, de trasladar de un monte de un lado al otro, si no dudaremos en nuestro corazón. Mire esa comparación que nos pone. Entonces, hermano, Dios lo puede hacer. Pero ¿qué pasa, mis queridos hermanos? Que un gran ladrón, hay una gran ladrona de las bendiciones de Dios. ¿Sabe qué se llama? Esa gran ladrona es la duda. La duda mata la fe. La duda destruye nuestra, vamos a decir, nuestra forma, nuestro sustento, nuestra tabla para cruzar, nuestro puente que nos va a pasar para resolver nuestro problema. La duda es la más grande ladrona. Entonces Dios quiere, mis queridos hermanos, que nosotros tomemos estos 5 pasos. Y entonces yo oiré desde el cielo. Yo oiré y escucharé y sanaré su tierra. Hermanos amados, yo he tenido muchas experiencias en lo sobrenatural. He tenido unas experiencias también en lo natural. Y todo hombre tiene una fe natural. Un hombre, cuando va a construir un edificio, hace vamos a decir, un plano, hace sus cálculos. El mercado me dice que yo puedo vender estos apartamentos en tal precio. Grupo objetivo, es un grupo objetivo de este nivel. Y yo hago mis cálculos y hago mi estudio, vamos a decir, estudio de prefactibilidad. Y ¿sabe qué? Te va a ir bien. Te va a ir bien. Vas a vender tus apartamentos, vas a vender tus casas. Pero hay una fe que es sobrenatural, que cree más allá de lo que nuestra vista nos los dice. ¿Qué significa la fe del corazón, hermano? La fe del corazón es una fe que va del Espíritu mismo de Dios. Es una fe que se centra en Dios. Creer con el corazón es creer con todo nuestro espíritu. Con todo nuestro espíritu. Diga conmigo, es creer con todo nuestro espíritu. Entonces, en Marcos 11:23 dice que de cierto os digo que cualquiera, Marcos 11:23, que cualquiera, dice, que dijere este monte, quítate y échate en el mar. ¿Y qué otra vez nos dice acá? Y no dudare en su corazón, si no creyere. Bueno, está diciendo y está hablando, no dudare, y está hablando ¿de qué? Del corazón. Esa es la fe del corazón, hermano. Y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que le diga, que diga, le será hecho. Entonces, hermano, esa es la fe del corazón. Entonces, la fe es contra la esperanza. La fe verdadera ve la respuesta. La fe verdadera, yo tengo acá a una persona que está convaleciente. Los médicos ya no le dan esperanza. Los médicos han dicho hasta aquí llegamos. Pero la fe del corazón ve a esta persona levantarse. La fe del corazón ve a esta persona un día tomar un avión y venir a dar su testimonio. Esa es la fe que Dios quiere que ejercitemos. Esa era la fe que tenían los hombres de la iglesia primitiva. Esa era la fe de Abraham. La fe de Abraham nos decía que él creyó en esperanza y en contraesperanza. No había salida. Y él no podría tener una descendencia porque era viejo, su mujer era muy mayor. Se rió cuando le dijo, de ti saldrá una nación que será tan grande como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Se rió. Y se rió, hermano, porque tenía sentido. A lo mejor estaba ya, era menopáusica. A lo mejor ya no
no ovulaba, no qué sé yo. No soy médico, pero entiendo de que ya estaba fuera. Y eso Dios hizo un milagro. Así como la hija de Jairo, Talita Kumi, levántate, niña. Ella duerme, ella no está muerta, duerme. Yo sé que Dios puede hacer el milagro para tu problema, para tu situación, para nuestra querida Angie, que venimos orando por ella. Entonces yo quiero que usted, si usted quiere recibir este milagro, si usted necesita de un milagro, yo quiero que venga acá. Vamos a orar brevemente y vamos a entregarle al Señor y vamos a pedirle que esta palabra sea un rema en nuestras vidas. Que nos podamos humillar, que nos podamos entregar al Señor. Pase, por favor, pase, venga. Vamos a orar. Si usted necesita que Dios haga un milagro en su casa, en su finanza, si usted necesita un milagro en su esposa, si usted tiene un hijo enfermo, una hija enferma, entonces este es el momento que nosotros podemos pedirle a Dios que multiplique nuestra fe, que derrame una fe sobrenatural, que nos dé una fe sobrenatural. Gracias, Señor Jesús. Porque hay muchas personas que necesitan no creer en su fuerza solamente, no creer en sus habilidades, no depender de su apellido o de su billetera para resolver los problemas, Señor. Ellos necesitan de ti como yo necesito de ti, Señor, cada día. Y hermanos aquí que han pasado, Señor, necesitamos de ti. Necesitamos, Señor, creer sin dudar. Pero antes de eso necesitamos entender, Padre, que si mi pueblo se humillare en medio del cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, nos está diciendo, Señor, que no puede haber provisión si hay pecado. No puede haber solución si hay separación entre tú y nosotros por causa del pecado. Tu palabra nos dice claramente, Señor, mis oídos están atentos para tu oración, pero nos dice, Señor, si se convirtieren de sus malos caminos. Queremos entregarte, Señor, nuestras pruebas en este día. En esta mañana, Padre, queremos entregarte, Señor, nuestra tibieza muchas veces espiritual, Padre. Queremos entregarte, Señor, y pedirte perdón porque pecamos, Señor, muchas veces y repetimos nuestros pecados. Perdónanos, Señor. Queremos cambiar. Queremos ser santos porque tú eres santo. Conversión significa consagración, Señor. Conversión significa transformación, Señor. Tú quieres que seamos transformados. Tú quieres que seamos transformados, santificados. Gracias, Dios, porque podamos allegarnos confiadamente al trono de tu gracia y hallar oportuno socorro. Gracias, Dios, porque si damos estos pasos sencillos, simples, tú nos dices, yo escucharé la oración y sanaré su tierra, dice. Sanaré de la enfermedad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Levante sus manos al cielo. Señor Jesús, me rindo a tus pies, Señor. Soy tan limitado, Señor. Ayúdame a ser santo, Señor. Ayúdame a ser santa. Yo no quiero otra cosa, Señor. Si yo un día voy a estar en el cielo, yo quiero acá en la tierra ya entrar en ese proceso de santificación, Señor, sin volver atrás, Señor. Porque el mundo muere
por el causa del pecado. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, por nuestro orgullo, por nuestro corazón duro muchas veces. Señor, perdónanos. Danos un corazón de carne dependiente de ti, Señor. En esta mañana, Señor. En esta mañana, Señor. Queremos volvernos a ti. Queremos ser un reflejo de tu gloria para nuestros hijos, para nuestros vecinos. Queremos, Señor, ser testimonios vivos. Y que por nosotros cumplir, Señor, estos pasos que tú estás enseñando a la iglesia, nuestros vecinos, nuestros parientes, un día puedan decir: mira, mira cuán grandes cosas Dios ha hecho con estos. Estaremos alegres. Mira, ven, discípulo fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor en esta mañana. Él quiere que demos estos pasos. Cristo viene pronto. El mundo está en ciernes, el mundo está en un momento crítico. Las fuerzas del mal se levantan, Señor, pero aquí tú quieres un pueblo consagrado, santificado, que pueda hacer luz. Heme aquí, dígale, Señor, heme aquí. Yo reflejaré tu gloria, Padre. Yo quiero reflejar tu gloria. Gracias por amarme, Jesús. Gracias por perdonarme. Perdóname en este día, dígale. Perdóname en esta noche por haberte fallado tantas veces. Te entrego ahora, dígale. Te entrego mi necesidad. Te entrego, espero este milagro, Señor, para mi familia, para mi casa, para mis hijos, para que sane la enfermedad de mi hija, para que sane la enfermedad, Señor, el accidente que ha pasado tal o cual persona. Señor, yo te lo entrego en esta mañana, Dios. Yo te lo entrego, Padre. Y ahora diga conmigo y levante las manos en alto. Diga: recibo de ti la bendición. Recibo, diga. Recibo, Señor, de ti la bendición. Recibo el milagro por fe, Padre. Por fe, Padre. En el nombre de Jesús. Señor Jesús, enséñame a cada día humillarme delante de ti. Enséñame a buscar tu rostro, Señor, cada día. Enséñame, Señor, a saber orar con fe. Enséñame, Señor, a volverme de mis malos caminos. Enséñame, Señor, ayúdame. Gracias, Señor, porque sé que entonces oirás desde el cielo y sanarás mi casa, mi familia, mi tierra. Dame esa fe sobrenatural para alcanzar. Gracias te doy, Señor. Te adoro en esta mañana, Señor. Gracias te doy. Amén. Y amén. Y amén. Ven que te haré pescador de hombres. Es la frase que se ha perpetuado en los tiempos de los tiempos. Y hoy podemos decir que la Universidad de la Familia es una fundación de pescadores y que con la fuerza de la palabra, impregnada de conocimiento, principios y valores eternos, sacamos a flote vidas, familias, empresas y herederos. Fundación Universidad de la Familia. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. Quiero algo diferente. Quiero algo diferente. Quiero algo diferente. Within,
through the way things appear. You're looking into my heart.